Excel es un programa de hoja de cálculo que se puede utilizar para analizar los datos y crear informes. Un tipo de informe que podemos crear usando Excel, como sabemos, es las tablas dinámicas. Una tabla dinámica lleva a una serie de datos y crea un informe que se puede modificar fácilmente para hacer los datos más fáciles de analizar. Al crear una tabla dinámica, generalmente tenemos todos nuestros datos en una sola hoja. Sin embargo, es posible crear una tabla dinámica a partir de varias hojas de Excel. Cuando hemos creado una tabla dinámica en Excel, se habrán dado cuenta de que solo se puede seleccionar un rango de una hoja de cálculo. Sin embargo, podemos crear una tabla dinámica con datos de varias hojas de cálculo utilizando el asistente para tablas dinámicas. En esta lección explicaremos cómo crear una sola tabla dinámica basada en múltiples hojas. Tener los datos de origen en una sola hoja de trabajo facilita la creación de tablas dinámicas. Sin embargo, también es posible crear una tabla dinámica a partir de varias hojas de trabajo si los datos de origen están disponibles en dos o más hojas de trabajo. La consolidación de datos es una forma útil de combinar datos de orígenes diferentes en un mismo informe. Para resumir resultados de rangos de hojas de cálculos independientes y elaborar informes con ellos, podemos consolidar los datos de cada rango de las hojas de cálculos independientes en una tabla dinámica en una hoja de cálculo principal. Los rangos de las hojas de cálculo independiente pueden encontrarse en el mismo libro de la hoja de cálculo principal o en uno distinto. Cuando consolidamos los datos, estamos ensamblándolos para poder actualizar y agregar datos con más facilidad regularmente o según nuestras necesidades. El informe de la tabla dinámica consolidada resultante puede tener los siguientes campos en la lista de campos de la tabla dinámica que podemos agregar a la tabla dinámica, que son fila, columna y valor. Además, el informe puede tener hasta un máximo de 4 campos de filtro de página, denominados página 1, página 2, página 3 y página 4. Crear una tabla dinámica de varias tablas es una solución recomendada cuando necesitamos analizar datos que se encuentran en diferentes hojas o tablas de un archivo de Excel. Por ejemplo, cuando tenemos una dedicada a los datos de los clientes, otra para los pedidos, proveedores, etc. En pocos pasos podremos crear fácilmente tablas dinámicas a partir de todos esos datos combinados. La condición necesaria para crear una tabla dinámica desde múltiples hojas es que cada una de las tablas de los datos de las diferentes hojas debe tener la misma cantidad de columnas. Los datos pueden variar, pero los encabezados de las tablas deben ser los mismos. Para nuestro ejemplo tenemos dos hojas. La primera contiene los datos de las ventas de la zona norte y la segunda hoja contiene las ventas de la zona sur. La tarea es usar estas dos hojas de trabajos, norte y sur, separadas como datos de origen para la tabla dinámica que vamos a crear. La manera más sencilla de crear este tipo de tabla dinámica es utilizar el asistente de tablas y gráficos dinámicos como hemos mencionado, el cual podemos iniciar con la combinación de teclas de AL más T más B. Al presionar esta combinación, primero AL, luego T y B, podremos apreciar que se activa el cuadro de diálogo de asistente para tablas y gráficos dinámicos. En el primer paso del asistente debemos seleccionar la opción Rangos de consolidación múltiple. Luego clic al botón siguiente. En el segundo paso del asistente seleccionamos la opción Crear un solo campo de página. Clic al botón siguiente y se muestra un paso intermedio llamado Paso 2B de 3, el cual nos permitirá seleccionar los rangos de las diferentes hojas. Para agregar un rango en la sección Rango, simplemente debemos seleccionar el rango de datos directamente de la hoja que deseamos. En este caso vamos a empezar por la hoja norte. Hacemos clic a la pestaña de la hoja que se encuentra en la parte inferior
y luego seleccionamos el rango desde A1 hasta D13. Automáticamente aparece la referencia al rango que hemos seleccionado. Luego clic al botón Agregar. Esta acción se debe repetir para todos los rangos que deseamos consolidar. Como deseamos agregar también el rango de datos de la hoja sur, nos dirigimos a la pestaña o etiqueta de la hoja sur, hacemos clic sobre ella que se encuentra en la parte inferior. Ahora que ya estamos dentro de la hoja sur, seleccionamos nuevamente el rango ahora que es desde A1 hasta D11 y luego clic al botón Agregar. Al terminar de agregar todos los rangos, como podemos ver en la lista de todos los rangos, clic al botón Siguiente para ir al paso final, el cual nos va a preguntar si deseamos insertar la tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva o en una hoja de cálculo existente. Seleccionamos la primera opción en este caso, que es que deseamos que lo cree en una hoja nueva, y luego clic al botón Finalizar. La tabla dinámica ahora muestra los nombres de página 1, en este caso, para las regiones elemento 1 y elemento 2. Cada una de ellas es zona norte y zona sur. También podemos visualizar las filas de los productos y las columnas los meses. Como podemos ver, ahora tenemos la suma de las dos regiones en una única tabla dinámica. Debemos tener en cuenta que en la consolidación no se incorporan los nombres de los campos o columnas. Sin embargo, aunque por defecto se aplica la suma de valores, sí es posible cambiar la operación. Además, si en cualquier momento queremos ver los datos de una u otra región, solo tenemos que escogerlos a través del filtro de campo de página 1, seleccionando, en este caso, por ejemplo, el elemento 1 y luego clic al botón Aceptar. Y de esta forma podremos visualizar solo las ventas de la región norte. Igual si deseamos podemos regresar y seleccionar ahora elemento 2 que es de la zona sur y podremos visualizar solo los elementos de la zona sur. Como podemos apreciar, acá tenemos los valores, por ejemplo de batidora que es 20.000. Si regresamos podemos visualizar que batidora tiene el mismo monto. En este caso lo que estamos observando es toda la data de la hoja sur, solamente que en diferente orden. Al crearse la nueva tabla, a veces puede mostrarse el recuento de todos los valores. Si lo que necesitamos es mostrar la suma de valores, podemos cambiar este comportamiento haciendo clic derecho sobre alguna de las celdas de valores y seleccionando la opción Resumir valores y luego seleccionar de la lista la opción que deseamos, ya sea suma o dependiendo si deseamos de repente recuento. Si adicionalmente necesitamos ocultar alguna de las columnas mostradas, debemos hacer clic en la flecha que se encuentra junto a etiquetas de columna y seleccionar solamente aquellas columnas que deseamos ver en pantalla. Por ejemplo, deseamos solamente visualizar enero y febrero. También notamos que se ha agregado una columna llamada Total General, cuya función es mostrar la suma por cada fila. Para nuestro ejemplo, esta columna no es necesaria, así que podemos remover dicha columna haciendo clic derecho sobre cualquier celda de valor y seleccionando la opción Opciones de la tabla dinámica. Se abre el cuadro de diálogo de opciones de la tabla dinámica. Dentro de la pestaña Totales y Filtros, debemos remover la selección de la opción Mostrar totales generales de las filas y finalmente clic al botón Aceptar. De esta forma ya no visualizamos las columnas de totales de filas. Con esta última modificación habremos llegado a la tabla dinámica que nos permite visualizar y analizar adecuadamente los datos provenientes de varias hojas. En este caso vamos a desactivar el filtro que habíamos aplicado para ahora visualizar todo el consolidado. Otra ventaja es que si cambiamos algún dato en los libros de origen, solo tenemos que actualizar la tabla dinámica para que se muestren los resultados reales en todo momento. Por ejemplo, vamos a modificar un dato de
la batidora de la zona sur por 50.000. Ingresamos el monto, Enter. Luego nos dirigimos a la hoja que contiene la tabla dinámica y para poder ver el nuevo monto de la batidora, visualizamos acá los montos, vamos ahora a actualizar para ver la modificación. Nos vamos a la ficha Analizar tabla dinámica y luego clic al botón Actualizar. Podremos apreciar que el monto ahora se actualiza y varía. De esta forma nosotros podemos crear una tabla dinámica trabajando con más de 2 hojas en nuestro libro. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre tablas dinámicas.